lección número 6. Seguimos con los elementos del medio y lo que vamos a abarcar el día de hoy es acerca del suelo y del agua. Muy bien, si nosotros viéramos ¿qué categoría le daríamos, por ejemplo? A la 6. Dentro de las clasificaciones que ya hemos estado observando en las semanas anteriores, ¿qué tipo de clasificación le darías? Paisajístico. Paisajístico, muy bien. Dentro del paisajístico, ¿cuál de las dos categorías? ¿Positivo o negativo? ¿Paisajístico de qué tipo? A ver, el compañero que tomó la palabra. Yo creo que es positivo, profesora. Muy bien. Sí, positivo. Negativo es cuando nos causa una impresión mala, ¿no? De repente de suciedad, de enfermedades, etc. Al término de esta sesión se busca que ustedes sean capaces de poder reconocer los elementos del medio, pero en este caso concentrándonos en lo que es el suelo y el agua, así como las principales actividades humanas que impactan a estos elementos del medio. ¿Será el suelo un organismo viviente? Vamos a verlo. Vamos a ver un pequeño video al respecto. ¿Ya, chicos? A ver, un momentito. Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer. Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto a largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético, se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales nutrientes en el suelo. De esta manera las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas, sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo, porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros. De esta manera a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de minitúneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor, por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles. Entonces, se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera, hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas que solo reciben abono sintético siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plaguicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación. Como todos los organismos en la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Si lo consiguen es el inicio de una bonita relación. Desde ahora se puede realizar una simbiosis.
Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo, pero las rizobacterias son muy buenas en esto, sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial. Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también, no son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro de los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente a 1 kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra, almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica, que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita, es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta tiene que ser, las plantas mejoran ellas mismas el suelo. Es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y hongos. Con esto las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción sin y con hongos micorríficos. A la izquierda la planta es totalmente dependiente de la acidez del suelo y el aporte adicional de minerales. A la derecha las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable, del cual plantas sanas pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables. La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos. Es importante saber que siempre lo natural es mejor, ¿no es cierto? Entonces, se pretende buscar que este suelo, que donde se vaya a realizar algún tipo de proyecto, no se impacte. Entonces es ver todos los aspectos, ¿verdad? El aspecto ambiental, el aspecto ecológico, florístico, faunístico, paisajístico y obviamente también el tipo del suelo que viene a ser parte del medio, ¿no? Del medio, como elemento del medio. ¿Qué concepto tenemos de suelo? ¿Qué será el suelo? El término suelo se define de varias maneras, dependiendo de qué ángulo querramos ver respecto al suelo. En función a su uso o desde el punto de vista que se esté analizando. Entonces es, ¿qué conceptos tiene el suelo?
cómo entendemos al suelo. Desde el punto de vista edafológico, usado por los agrónomos, por los forestales y por profesionales afines y nosotros los biólogos, el suelo es un conjunto de unidades naturales que ocupan las partes de la superficie terrestre, que soportan a las plantas y cuyas propiedades se deben a los efectos combinados del clima y de la materia de la roca madre en un periodo de tiempo y en un relieve determinado. Está relacionado con las plantas, está relacionado con la roca madre, con el relieve, con las altitudes. Eso nosotros nos estamos refiriendo a suelo. Pero para los geólogos, ¿cómo enfocan al suelo? Para los geólogos, los ingenieros civiles, entre otros afines, el suelo es el soporte de las estructuras civiles que cobijan a las actividades humanas. Es también una fuente de materia prima para la construcción porque contiene materiales estériles como las rocas desintegradoras, cenizas volcánicas, aluviones, colusiones, depósitos eólicos o depósitos glaciares. Entonces, la base de las construcciones para los ingenieros civiles. ¿Qué proyectos ocasionan impactos en este elemento ambiental? A ver, chicos, ¿qué piensan? ¿Qué tipo de proyectos ocasionarán impactos directamente en el suelo? La agricultura. La agricultura, muy bien. ¿Qué otros proyectos piensan? La urbanización de viviendas. Construcciones, las construcciones de viviendas, ¿no es cierto? ¿Qué otro proyecto piensan que afectará directamente al suelo? Las minerías. La minería, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, vamos a seguir analizando. Construcción y embalses o construcción de represas. ¿Qué elementos estarían afectando? No solamente el suelo, sino vamos a ver otros elementos más del medio que ya lo hemos analizado. Una construcción de represas afectaría el clima, la geología, el agua. ¿Cómo una construcción de represas afecta, por ejemplo, al clima, la geología o al agua? ¿Qué opinan? Profesora, bueno, con respecto al clima, han construido una represa grande en un lugar donde prácticamente no había esa misma cantidad de agua. Se va a crear microclimas alrededor de estas. Por ejemplo, el calor se va a concentrar en el agua y va a formar, por ejemplo, más nubosidad por encima de estas. Puede llamar a otras especies y así sucesivamente ir afectando. Por supuesto. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo la construcción de embalses y represas afectan a estos aspectos, aspectos como el clima, la geología, el agua. Al clima, por ejemplo, como lo ha mencionado ahorita su compañero Parcana, el aumento de la presencia ¿qué impactos podría causar, no? El aumento de presencia de niebla y frecuencia en la precipitación debido a las diferencias de temperatura entre la superficie del agua y el aire circundante, como lo dijo Parcana, ¿no? Es la formación de un microclima. En la geología, la construcción de una megarepresa, el desequilibrio en el proceso de cimentación de las deltas por el bloqueo de los sólidos transportadores por los ríos y las aguas abajo, ¿no? Entonces, se modifica el suelo al momento de que se está construyendo, en este caso, una represa gigante. La erosión de los lechos del cauce, de alrededor del cauce del río. En el agua, podría afectar en la modificación del régimen hidrológico de los ríos cuesta abajo, crea barreras para algunas especies de peces, inunda poblaciones humanas, siempre y cuando no esté bien construido, por ejemplo. ¿No? Se podría causar, ¿no?, unas inundaciones. ¿Cómo impactaría esta misma construcción de represas en la fauna? Desaparición de especies. Bueno, al momento de construir, de repente en esta zona era el hábitat de alguna especie en particular o de varias especies, porque estamos imaginándonos una represa grande, ¿no es cierto? La creación de efecto barrera para las especies migratorias, sobre todo en la reproducción de los peces. Bueno, imagínate que este es el espacio en el cual se distribuye una especie y le estamos colocando en el medio la construcción de una represa. Obviamente esta especie va a llegar hasta la represa y la otra se va a quedar acá, ¿no?
Entonces hay una separación, ahí donde se forma, este es un efecto isla, me imagino que en ecología lo han visto, pero bueno, es un efecto aislante. Entonces ocasiona ello, ocasionaría unas barreras, bueno, en este caso no son naturales, sino construidas por el ser humano, aparición de desiertos biológicos donde escasea la vida al bajar el nivel de agua de los embalses, ya algunas especies, exclusivamente peces, por ejemplo, van a depender de la cantidad de agua que pueda haber, trampas mortales para algunas aves, reptiles, anfibios, porque se está formando aquí un efecto de barrera, desaparición de fresaderos y refugios faunísticos, bueno, causa diferentes tipos de impactos sobre la fauna. Y obviamente la flora también, si para construir esa represa hemos tenido que desaparecer parte de un bosque o de un matorral o de una zona que tenía flora. ¿Qué otros proyectos podríamos mencionar que causan daño al suelo, o sea, directamente al suelo, pero que cuando causan daño al suelo no solamente es el suelo, sino también están impactados otros elementos del medio? Por ejemplo, proyecto de canalización de ríos, la construcción de puertos marinos, instalación de sistemas de riegos, construcción de industrias productoras de energía, entre otros. ¿A qué causa daño? A la flora, a la fauna, al agua, a la geología. Por ejemplo, la canalización de ríos, ¿cómo causaría daño al agua y a la fauna? Al agua mediante un impacto es la eliminación de vegetación de las riberas que frena las avenidas y filtra el agua. Naturalmente, alrededor de los ríos, a orilla de ríos, hay plantas que son flora ribereña, que esas plantas por sí solas sirven como una retención natural. Entonces, si se construye una represa de cemento, obviamente, se va a desaparecer a esta flora natural. Entonces, es por eso que existen otros tipos de filtraciones ya propias del cemento, ¿verdad? Es más aún si no está bien construida. Entonces desaparece la flora natural. Ahí podría haber filtraciones de agua. En la fauna, ¿qué impacto podría ocasionar? Es la destrucción de cauces naturales, de los ríos y las orillas. Con ella, bueno, causa daño directamente a la flora y a la fauna. En la geología, un proyecto, por ejemplo, en la construcción de puertos marinos, influye en los procesos erosivos de la corteza y las sedimentaciones de las playas también, ¿no? En las orillas de donde se vaya a formar, en la instalación de sistemas de riego, cómo causaría daño a la fauna, por el desplazamiento de la fauna a zonas más viables para ellas. Instalación de sistemas de riego, obviamente donde un compañero lo mencionó hace rato, un tipo de proyectos de agricultura, ¿no? Entonces la agricultura vamos a sembrar en toda esta zona monocultivos, porque básicamente el que hace agricultura o el que vende, el que se dedica, las empresas van a sembrar cultivos específicos. Bueno, si fueras empresario, ¿qué sembrarías? Ah, bueno, Nica, quizás uva, ya, perfecto. Espárrago, algodón, pecanas, lo que tú creas conveniente o lo que tú consideres que se desarrolla mejor. Entonces, si había una flora natural, obviamente lo desapareces. Entonces, para poder tener una agricultura sustentable, también tienes que tener un sistema de riegos. Entonces, al colocar el sistema de riego inherente de tu agricultura, hay un desplazamiento de fauna, de flora. También aparecen nuevas especies. Muchos de ustedes trabajan en las zonas, en las áreas de agroindustria. Entonces, ustedes constantemente están enfrentándose al reconocimiento de plagas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vienen esas plagas? Porque son atraídas por tal especie de los monocultivos. Entonces, cuando hay una diversidad de especies, es donde hay una competencia entre plagas y especies benéficas de manera natural. Cuando nosotros trabajamos en estas áreas y tú te estás enfrentando directamente a una plaga, lo primero que se viene a la mente es el tratamiento con plaguicidas, pero ya sabes que los tratamientos de plaguicidas van a disminuir el mal ahorita, pero van empobreciendo el suelo. Por eso es que les pasé el video anterior. Paulatinamente se va empobreciendo el suelo y dentro de unos años este suelo va a estar empobrecido. Y esto no le conviene tampoco al empresario. Y por lo tanto, pues se tiene que buscar alguna alternativa sustentable, alguna alternativa
biológica, con antagónicos, por ejemplo. Entonces ya, ¿de qué manera lo trabajamos? Lo tienes que trabajar en un laboratorio, lo tienes que trabajar de una forma mucho más técnica, más científica. Algo que sucede en la naturaleza por sí sola, nosotros lo tendríamos que realizar adrede, se podría decir, puesto que las condiciones no serían las indicadas. Eso es las consecuencias, una de las tantas consecuencias de tener monocultivos. Aparecen nuevas especies, la disminución de la biodiversidad, tanto de flora y de fauna. Igual, como si se estuviera preparando una represa, una creación de efecto barrera, la creación o la formación de fragmentación de hábitats. Construcción de industrias operadoras de energías y otras similares. Elemento principal que afecta es al agua. Por ejemplo, se ocurre un aumento de la temperatura del agua por los vertidos, lo cual disminuye la capacidad de autodepuración del agua al reducir el contenido de oxígeno disuelto. Se disminuye la vida acuática. Bueno, la vida acuática ya no va a ser la misma. Otros tipos de proyectos, la construcción de industrias alimentarias, construcción de industrias ganaderas, instalación de vertederos o centrales nucleares. ¿A qué causa daño? Suelo, agua, aire, etcétera. Uno de los principales, el agua. Por ejemplo, en las industrias alimentarias. ¿Por qué? Porque se va a producir residuos. En la construcción de industrias ganaderas también se van a producir residuos. Se adiciona, se aumenta la contaminación biológica. Por ejemplo, la aportación de bacterias, virus, protozoarios, la cual causaría daño a las especies silvestres que podrían estar dentro, fuera o alrededor de la zona en cuestión. La instalación de vertederos o centrales nucleares al clima, al aire. En el régimen, por ejemplo, una dispersión a través de los vientos, donde van a dispersar los contaminantes de estas instalaciones a nivel del aire. Desarrollo de actividades mineras, como lo había mencionado, es uno de los principales ejemplos. También nosotros en Ica, es la agricultura, la minería, ¿verdad? En las actividades mineras, directamente el daño es hacia el suelo. Hay unas actividades que son a tajo abierto y otras no son tan a tajo abierto, pero igual la impactación del suelo se realiza. Sabemos que hay minerías que también se obtienen de los ríos, entonces en realidad causa daño a lo que es el suelo, el agua, por eso se menciona ahí el agua. Se generan elementos químicos sobre las rocas, hay una impactación cuando se quiere extraer el oro, por ejemplo, o en los ríos se dinamita, ¿no? Se dinamita tanto los ríos como los cerros para poder extraer el mineral que se está tratando de conseguir. Obviamente consigues el mineral, pero si fuera en el río se está eliminando o destruyendo diversidad de peces, por ejemplo. No sé si habrán visto en la noticia, pero se ha incautado hoy día, en la mañana, a una cantidad importante de dinamitas en la ciudad de Lima. Entonces, a veces esto es llevado a las minas, a las zonas mineras, de una forma clandestina para poder, precisamente, ¿no? dinamitar la zona y poder extraer el mineral que se requiere, ¿no? Obviamente se impacta el suelo también por la cantidad de elementos erosivos que se están utilizando, que se utilizan para extraer los minerales. Actividades agropecuarias, lo que estábamos hablando, agua, suelo, aire, por supuesto. Por ejemplo, en el agua, la eutrofización, las descargas de plaguicidas en el agua. En algunos casos, en las actividades agropecuarias van a tener la eliminación de nutrientes, porque estamos aplicándole nutrientes a la planta. Entonces, podría ir generándose una sobrecarga, ¿no? de nutrientes que van hacia el agua, y esta agua va a ocurrir una sobrecarga de nutrientes. Lo que ocurre también es una eutrofización. Actividades que afectan al suelo, por supuesto. Un alto nivel de nitratos a nivel del suelo, contaminación bacteriana, reemplazo de la vegetación natural por la vegetación
con lo que se quiera plantar, aumenta la compactación del suelo por las labores de la labranza constantes o paulatinas, contaminación a nivel del aire por la emisión de dióxido de carbono, las quemas, a veces se hacen quemas, hasta el día de hoy se siguen haciendo. Otras actividades, por ejemplo, tenemos el drenaje de humedales, la construcción de carreteras, de canales, de vías férreas, los tendidos eléctricos. Drenaje de humedales afecta suelo, agua, flora, fauna. ¿De qué manera? Por ejemplo, a nivel de la flora, se altera la vegetación y la composición florística y obviamente se pierden hábitats. A nivel del agua, impide la clarificación de las aguas, no amortigua las inundaciones, no hay recarga de aguas subterráneas, porque ya estamos variando todo el ecosistema. A nivel de suelo, ¿qué impactos ocasionarían? Pérdida de nutrientes y por lo tanto, inherentemente pérdida de fertilidad. A nivel de fauna, se pierden hábitats de especies que allí podrían haberse encontrado. Construcción de carreteras, ¿cómo causa daño? A la fauna, por ejemplo. Aquí es evidentemente el efecto barrera que se le está colocando, la formación de pequeñas islas, cuando se está construyendo carreteras o vías férreas, hay atropellos de los animales, con alta tasa de mortalidad de los mismos, mayor presencia de público, las personas que están construyendo, es un impacto hacia las especies. O sea, el solo hecho que el ser humano esté, ya estás impactando por tu presencia. Obviamente que los animales silvestres estamos hablando, ¿no? Que no están acostumbrados a un impacto humano. Infraestructura, actividades recreacionales. ¿Cómo afecta a la fauna, a la flora, al agua, al suelo? ¿De qué manera? ¿Cómo impacta? Por ejemplo, en el suelo, impactando el suelo, creación de drenajes, en el agua, contaminación a través de desechos. ¿Cómo afecta a la flora? Por la alteración de la composición florística natural que estaría en esta zona. Se elimina la vegetación, incluso generalmente cuando se construyen zonas para actividad recreacional, lo primero que se hace es colocar especies exóticas. Entendamos que exótica es una especie, sea de flora o de fauna, que no es natural entonces no es natural de Perú, por ejemplo. Está bonita y todo, pero traer una especie, sea de flora o de fauna, siempre va a tener consecuencias. No solamente es ver el aspecto que, bueno, esta especie es de tal país y este país tiene un clima parecido al de Ica. Y también tiene un suelo parecido al de Ica. Perfecto, suelo, clima y ya está, la especie se adapta. Perfecto, pero ¿qué atrae esta especie? Puede atraer de repente insectos, si estamos hablando de plantas, quizás tenga algún comportamiento químico inherente de la especie que repele a otras especies, puede competir quizás con las especies que se encuentran alrededor por suelo, por nutrientes, por espacio. Cada especie es muy delicado, ¿no? Sea de flora o de fauna, es muy delicado implantarlo en una zona donde no le corresponde, de las llamadas exóticas. Entonces, eso también es un impacto que se va generando, a veces de manera así instantánea, pero en otras no. Por ejemplo, jóvenes, el eucalipto. El eucalipto. En algunos lugares de la sierra se siembra el eucalipto. Se siembra el eucalipto porque es, bueno, según la información, porque crece rápido y la madera es rápido de obtener. El tronco es rápido de obtener, pero en realidad no es tan buena madera. En comparación de otras especies no es buena madera. Pero el eucalipto tiene una particularidad, que tiene alelopatía, que va a salinificar el suelo donde se encuentra y se estima que se producen unas reacciones químicas en la cual va a repeler cualquier especie que se encuentre cerca. Entonces, debajo de un eucalipto, al costado de un eucalipto, difícilmente tú vas a ver a una especie nativa de Perú, ¿no? Difícilmente.
Es más, ni hierbas vas a ver alrededor del eucalipto, por estas propiedades químicas propias de este género. ¿Dónde lo puedes palpar? Pues cerca del Quinde. Cerca del Quinde, no me acuerdo cómo se llama, como Quinde vas a Huacachina, llegas al Quinde, a la esquina, mano derecha, toda esa avenida, que no recuerdo cómo se llama, toda esa avenida vas a ver llena de eucaliptos. Observa si ves otras plantas, y si las ves, qué tan abundantes las ves. ¿Por qué? Porque el propio eucalipto no está permitiendo el crecimiento. Entonces, si nuestro objetivo es uno, perfecto, pero hay muchas especies de Perú que nos proporcionan lo mismo. Y bueno, en la sierra se cultiva bastante. Acá en la costa también hay, pero creo que lo ponen de adorno, porque no lo encuentro otro aspecto aquí en la costa, o al menos en el centro de Ica. Y tienes todas estas características bastante preocupantes para las otras especies de flora, obviamente, ¿no? Lo mismo sucede con otros árboles. Por ejemplo, en la Plaza de Armas de Ica, había por muchos años, incluso mató a una señora hace unos años, hay un árbol, y ese mismo árbol, ese mismo género de ficus, sabemos que hay ficus benjamina, ficus nítida y ficus elástica, ¿no? Aunque el ficus elástica en Ica solamente creo que hay un ejemplar, 2 ejemplares. A quien haya estudiado en el Colegio San Luis, ni bien ingresas al colegio San Luis, a la mano derecha ahí está el ficus elástica, porque básicamente el ficus elástica lo encontramos en la selva. Pero el ficus benjamina, ficus nítida no es peruano, pero se cultivó por muchos años aquí en Perú, por muchos años. Más bien veo que como que está bajando el cultivo. El ficus benjamina, se hacían adornitos, se prestaban, ornamental, pero es una planta que atrae mosca blanca, es una planta que requiere de mucha agua, pero mucha agua. Y no solamente mosca blanca, otras enfermedades también. Ica no tiene agua. Somos una zona desértica. Cada vez nos estamos quedando con menos agua, pero a nosotros se nos ocurre sembrar ficus benjamina. Es más, matamos a los guarangos por sembrar ficus benjamina. Matamos a los espinos por sembrar ficus benjamina. Pregúntale a alguien que sea mayor, cuando tú ibas a Huacachina, justamente desde esta curva, de la calle que te estoy hablando, empieza una curva que te dirige a Huacachina. Desde allí hasta la entrada de Huacachina, todo era ficus, el ficus nítida, el ficus más grande, todo parecía un túnel. Que cuando era yo pequeña yo recuerdo que mis hermanos me llevaban y era como un túnel, no veías el sol porque era en cada lado un árbol sumamente grande con una copa que se entrelazaban entre los dos. Hay un ejemplar justo en esa esquina que comienza toda la avenida larga para poder ir a Huacachina caminando. Entonces, ahorita hay un ejemplar todavía, pero no es que dure siempre. Esos árboles son inmensos, crecen inmensos, tienen un tronco bastante grande, pero tienen una etapa de caducidad y estos árboles han ido cayendo al extremo que hace unos años mató a un joven en una mototaxi. El árbol se cayó y mató a una persona, y esta misma especie de árbol abundaba en la Plaza de Armas, inmensos, y en una festividad por el Día de Ica, justamente hace como unos días atrás, pero de hace varios años, igual, un árbol se cayó y mató a una señora. Entonces, puedes decir, ¿no? Da sombra, perfecto, tiene buen tronco, lindo, pero fíjate lo demás, tenemos que fijarnos lo demás. ¿Quién es el encargado de ver esto? Somos nosotros los biólogos. Más aún si tú te quieres dedicar al área de campo. Somos nosotros los biólogos, no ni siquiera tanto un ingeniero agrónomo, jóvenes. Ingeniería agrónoma es básicamente producción de, pero nosotros vemos más allá de eso. No solamente la belleza, nosotros vemos ecología, nosotros vemos dinamismo, nosotros vemos efectos bordes, nosotros vemos otras cosas, otros puntos de vista. Y por eso es importante este curso también.